venimos con Enrique Ochoa, que ha sido parlamentario, secretario general, me una vida extensa. Sí, hombre. Mira, ya me acordé de la primera parte del programa. Fíjate, sale una gente, tú te metes en las redes y hay gente muy conocida llamando a acelerar la caída del gobierno. Así, clarito. Claro, se produjo después del 3 de enero y a propósito de los giros que está dando el gobierno de Delcy, volvimos, yo lo leí en estos días, la gente siente que volvimos al país donde se podía hablar en libertad y propiciar debates y eso hace sentir una mejoría. Fíjate, hay unas encuestas que ya empiezan a decir que la tendencia de expectativa sobre lo que está ocurriendo es muy grande. Sin embargo, hay una gente que hace su estilo de hacer la política. Cuando el señor Juan Pablo Guanita va a Zona 7 y habla, es lo que dice que el 28 nos robaron. Entonces hay una gente que se va quedando en unas fechas. Es más, la ley de amnistía tiene un poco de fecha. Y yo usé en estos días una cosa que nosotros hablamos mucho, de Dios y la Federación, que antes, por Dios y la Federación fue una guerra horrorosa. Mataban a la gente porque usted sabe leer y lo mataban. Así era, caricaturizando, ¿no? Entonces hay una gente que está en el pasado y quiere repetir el pasado, porque no le importa ni los presos, ni la gente, sino que la señora fulana de tal sea presidenta. Eso está ahí, tiene una fuerza. Yo no lo critico porque, bueno, si tú quieres llevar al poder, hay muchas fórmulas y la gente cree la que le conviene. Pero yo como creo en la paz y en la democracia, creo que hay un nuevo momento y tú tienes que comportarte como ese nuevo momento. Toda esa gente que anda alacranes, vendido, eso es el pasado. Toda esa gente que los voy a meter presos es el pasado. ¿Qué es lo que está, los códigos de este nuevo momento? Reconocer el país como tal. Porque aquí hubo un momento que el gobierno, aquí todo está bien. Fíjate que en los días de Navidad, no, aquí la gente está en los centros comerciales, aquí no va a pasar nada, mira lo que le pasó. Entonces, esa política de desconocer la realidad está cayendo y hay que aprovechar la oportunidad para que no se pierda. Así es, tal cual y como lo estás diciendo. Uno no entiende la verdad, o tendría uno que pensar que es que no comprende la situación en la cual está Venezuela. Nosotros estamos viviendo, como tú dijiste, un momento crucial de nuestra historia, además un momento muy complejo. A nosotros nos acaban de producir una agresión militar de la primera potencia del mundo contra el país. Uno, en primer lugar, tiene que rechazarla, constatando que ocurrió, que ya es un hecho que ocurrió, y tratar de convertir esa situación en una oportunidad, pero es un hecho terrible. Es decir, nuestra soberanía, la soberanía que teníamos antes de 1999, que después, que era una soberanía, vamos a decir, posible, dentro de los parámetros reales que teníamos en este hemisferio, a 1.400 kilómetros de la primera potencia del mundo. Eso hace que nuestra soberanía sea una soberanía relativa, una soberanía dentro de lo posible. Después de pasar por una soberanía extrema, de creer que nosotros podíamos hacer y decir lo que nos diera la gana, gringo váyanse a el azufre, pasear por las calles de Bagdad manejando un carro con Hussein y todo lo demás, y que nada de eso iba a ser anotado en la libreta de agravios por parte de los Estados Unidos. Pues bueno, hemos terminado en una soberanía disminuida. Yo creo que eso lo reconoce el propio gobierno. Estamos en una situación compleja, complicada, donde nos estamos jugando la patria, donde nos estamos jugando la nación, el concepto de nación, la soberanía. Y es por eso que yo a veces digo, no solamente incluso estas posiciones extremas, que a mí me parecen verdaderamente irresponsables con el país, además desconsideradas con el país, porque se está abriendo una oportunidad y uno lo que siente es que algunos piensan que si no soy yo, no es nadie. Y si yo no soy el que encabezo el cambio, entonces que no lo encabece nadie. Bueno, en este momento hay una oportunidad de cambio, pero nos hemos colocado en una situación muy compleja que, caramba, obligaría a que los venezolanos con un poquito de estatura, si eres de oposición o no eres de oposición, no importa, pero reconozcas que el gobierno de Delcy Rodríguez es, hasta nuevo aviso, el gobierno de Venezuela.
Y por lo tanto, si yo soy venezolano frente a las naciones del mundo y quiero tratar de que Venezuela recobre, recupere, reconstruya su soberanía, que está disminuida en este momento, y queremos volver a tener la soberanía posible que teníamos antes de 1999, pues entonces tenemos que apoyar con la mejor disposición. Yo no digo que no se sea de oposición, tú me has escuchado poner los ejemplos. Los laboristas ingleses eran oposición a la figura incluso de Churchill, porque Churchill era un conservador, después fue liberal, después fue conservador, pero era el emblema un emblema conservador en Inglaterra. Pero caramba, cuando los señores empezaron a ver que estaban en guerra con los alemanes, dijeron nos metemos en el gobierno y apoyamos a Churchill. Los comunistas, frente a un conservador y de derecha como De Gaulle, se metieron en el gobierno de De Gaulle. Por cierto, los laboristas después ganaron las elecciones y los comunistas después sacaron la más alta votación de su historia. Bueno, yo digo que nosotros estamos en una situación parecida, en una situación muy dramática para la soberanía nacional y es un deber patriótico. Incluso desde una postura de oposición, porque tú puedes ser oposición y al mismo tiempo apoyar las acciones del gobierno para resguardar y para defender la soberanía. Todo lo que uno observa cuando uno ve las actividades, las acciones, los discursos, las iniciativas que lleva adelante Delcy Rodríguez, caramba, uno se da cuenta de la situación complicada en la que está. O sea, las entrevistas que tuvo en estos días con la presencia del secretario de Energía en Venezuela, bueno, te indican cómo los periodistas de Estados Unidos le hacían preguntas difíciles y cómo ella lograba, dentro de una cierta ambigüedad, resguardando, respetando su relación con Nicolás Maduro, pero afirmando la soberanía nacional frente a los Estados Unidos y al mismo tiempo diciendo mi relación con Trump es buena, mi relación con Rubio es buena, quiero reconstruir las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Es posible que el cambio más importante que Venezuela haya vivido en los últimos 20, 25 años sea esta recolocación de Venezuela, donde le corresponde, en el hemisferio occidental. Nosotros estamos al norte de la América del Sur. No podemos serruchar a Venezuela y mover a Venezuela al Pacífico para ponerla al lado de China. No podemos hacer eso. Nosotros estamos aquí, a 1.400 kilómetros de Miami. Por lo tanto, es una realidad que tenemos. Y esa realidad no tiene por qué ser ofensiva, no tiene por qué llegar al extremo del 3 de enero. Por cierto, si llegamos al 3 de enero es por responsabilidad de todo el liderazgo político venezolano, que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo e impedir que eso ocurriese. Puede haber una relación, como la propia Delcy Rodríguez dijo, como creo haberle escuchado también al secretario de Energía, una relación ganar-ganar, donde gana Estados Unidos sin lugar a dudas. Y por cierto, algunos amigos nuestros de izquierda radical, también habría que decirles que es otra forma también de no comprender la realidad. Aquí no se trata de un antiimperialismo tipo acartonado, polvoriento de antes. Estamos frente a una realidad y esta presencia de Estados Unidos como un actor político interno en Venezuela tiene que convertirse en una oportunidad. Hay una enorme oportunidad para un progreso económico, para mejorar la situación de los venezolanos, de los pobres de esta tierra, de los más pobres, para recuperar otra vez el salario que está desaparecido, que se convirtió en sal y agua. Este es un país sin salario, este es un país sin prestaciones, este es un país sin pensiones. Lo podemos lograr. Ahora va a haber más divisas. Si hay más divisas, ahora no sería inflacionario aumentar el sueldo y aumentar las pensiones. Yo sugeriría que el gobierno lo haga lo más pronto posible. Eso puede lograrse. Entonces uno dice, caramba, y hay otros que lo que quieren es que todo esto se derrumbe. Y hay otros que lo que quieren son elecciones mañana para que todo esto se acabe y todo se vuelva a complicar. Es como diciendo, quiero ser yo, que no sea nadie, y no me importa si el pueblo está mal. Entonces eso es verdaderamente lamentable. Fíjate, pero hay una cosa insólita. El señor Trump hizo un muestreo aquí en Venezuela a factores cercanos a los Estados Unidos para preguntarle si entraban, ellos tenían pensado irse, qué pasaba si ponían a la señora fulana de tal. Entonces, todo el mundo dijo, no, la tumban inmediatamente. Entonces, hay gente, Trump entendió rapidito, pero hay gente que no entiende que la señora fulana de tal es la guerra civil. Tú la pones, a menos que se metan los americanos a respaldarla, pero tú la pones sola ahí y es una guerra civil.
por la manera en que ella ha puesto el discurso, porque te voy a meter preso por las amenazas. Y luego, tampoco es que la señora en su discurso es demócrata, sino es que vengan los gringos, golpe de Estado, desconocimiento de la institucionalidad, etc. Entonces, si tú no entiendes lo que Trump entendió sin vivir aquí, caramba, ahí hay un déficit no solo democrático, sino déficit en la manera en que comprendes la política como ejercicio de sensatez, de lógica, de razonamiento. Sí, así es. Y bueno, y efectivamente uno realmente que no comprende cómo es que es posible que todas esas cosas ocurran, porque nos estamos jugando demasiado como país, ¿no? Vamos a ir al corte, seguimos jugando, vamos a jugar dados aquí con la realidad. Ya regresamos.